hablar ahí. Me asustaste, María Elena, con la grabación. El inglés. Perfecto. Hablar de las causas y consecuencias de la guerra de Malvinas, hablar también un poco, porque son proyectos que están este año y años anteriores sobre mujeres y Malvinas, que hay mucho para desarrollar sobre ese tema poco tratado, hablar de la posguerra, de la desmalvinización, de las políticas reparatorias. Recordamos que sus proyectos tienen anclaje local, entonces es bueno ver, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, qué políticas reparatorias hubo, y ahí Ernesto y Germán nos van a poder dar mucha información sobre eso, hablar también sobre las torturas en Malvinas y el proceso de identificación de soldados argentinos enterrados como NN en Darwin, y un cuarto eje sobre bienes naturales, geopolítica y proyección en la Antártida. Así que, si les parece, arrancamos. Beto tenía un disparador para compartirnos y después podemos ir armando entre Beto y Ernesto y Germán los ejes. Creo que justo se me quedó sin... ¿Arrancamos ya? Estamos para arrancar. Bueno, Eh, eh, sí, está clarito lo que dijiste. Arranco con una cosita muy básica, después Beto tiene un poco más de conocimiento del resto de los temas. Eh, por ahí, para entender la diferencia entre entre los excombatientes, hay que contar un poco la parte política de esa época, una dictadura militar en la que existía todavía, gracias a Dios, hoy ya esa ley está suspendida, que era el servicio militar obligatorio, que obligaba a cada varón de 18 años de darle un año de su vida al ejército, al Estado, para una eventual preparación militar, digamos, ¿no? Todos los que hicimos el servicio militar sabemos que distaba bastante de esos métodos y era un método más de subyugar el poder de cada uno de nosotros al obedecer ciegamente cualquier orden que viniera de cualquier superior, desde un cabo hasta un general. Lo que se lograba hacer con eso era subordinar a la gente para poder manejarlas a gusto. Eh, en ese contexto, algunos regimientos de los que nosotros estábamos haciendo el servicio militar fueron destacados a Malvinas. Un grupo fue a Malvinas, otros quedaron acá en el continente. Eh, Le podríamos decir en espera eh, hacia un conflicto un poco más grande y que podrían llegar a haber ido a Malvinas como refuerzo. Y ahí tenemos la primera gran diferencia, ¿no? Entre los excombatientes, que son los que participamos de la guerra, en el caso del Beto y mío, dentro de las islas o dentro del teatro de operaciones. Los, los muchachos que estaban esperando acá consideran que ellos tienen los mismos derechos y las mismas el mismo derecho, digamos, de pedir las mismas consideraciones que tienen los excombatientes. Y han tenido un trabajo que no deja de ser importante, como cargar los aviones, cargar la comida, cargar las armas que iban para allá, pero el riesgo que ellos tenían en cuanto a su vida, indudablemente no era ni cerca que teníamos nosotros. A veces yo siempre pienso, cuando quieren igualar lo que es eh, un movilizado, digamos, que fue movilizado cerca de las islas, pero que no cruzó, eh, poder que entiendan a un familiar de un caído en la guerra de Malvinas el dolor que ellos tienen y tratar de explicarle que ellos estando acá corrían el mismo riesgo que corría su hijo, su nieto, su tío que ha perdido en la guerra de Malvinas. Es muy difícil de poder comparar. Por eso esa es la primera gran diferencia. Y la segunda, hay otra gran diferencia entre todos los soldados que fuimos allá.
Todos pasamos por la misma guerra, todos estuvimos entre 60 y 74 días, depende cuando hayamos llegado, y el regreso fue traumático. Y nosotros pasamos la posguerra como podemos y no como queremos. A mí me gustaría, en un montón de cosas, que no me pasen. Por ejemplo, yo te siento, en determinada situación, siento momentos de angustia, de recordar, y no quisiera que eso me pase, pero me pasa. Y bueno, lo tendré que aceptar. Y hay otros muchachos que necesitan ponerse en otro lugar. Bien claro está, cuando llega el 2 de abril, que es la temporada alta, cuando vemos la tele, y en un canal tenemos 4 o 5 muchachos todos camuflados con un traje de combate que no es el que usábamos nosotros, porque nosotros estamos siempre vestidos de verde, contando las anécdotas y las historias de Malvinas. Después ponemos otro canal y hay uno con una remera que dice Malvina volveremos, y en el otro canal uno que dice yo no me rendí, y de repente estamos nosotros acá hablando con Beto y ustedes, y si nosotros no les decimos que somos excombatientes, ustedes no tienen forma de saberla. Bueno, cada uno trata de eh, pasar lo mejor posible esa posguerra para sobrellevar ese dolor. Podemos entender el que anda todo camuflado y por la calle, que le gusta que se sienta, que todos lo vean y dice, mira, seguro ese es un excombatiente, debe haber sufrido, pasó hambre. Y otro, mira, ese no se rindió, seguro este, que disparó, peleó con maestría, como si cada uno de nosotros no hubiera hecho eso, ¿no? Y, mm, y en el después, cuando empezamos a contar la historia y empezamos a entender qué fue, por qué pasó la guerra de Malvinas, es ahí donde vemos la gran diferencia. Porque tenemos dos posturas. Podemos estar 42 años, como estuvimos hasta ahora, hablando de lo que pasó en la guerra, de los tiros, de los muertos, de los ingleses y del regreso, o tratamos de entender los motivos de la guerra, que no fue una guerra porque sí, sino hay un montón de trasfondo de recursos naturales, de una posición geomilitar sumamente importante para ellos, de una proyección a la Antártida que les va a asegurar el día de mañana tener asegurada su provisión de agua cuando en ningún lugar del mundo vaya a haber más agua. Acá va a seguir habiendo en la Antártida, y tener esa posibilidad de tener esos hielos continentales para ellos es sumamente importante. De ahí en más, bueno, cada uno ocupa el lugar que quiere. Nosotros creemos firmemente que tenemos que abrir un poco más el abanico sobre el tema de Malvinas, tenemos que entender un poco más las razones y las cosas que están pasando, sobre todo las que van a pasar a futuro. Nosotros ya tenemos 60, 62, algunos muchachos más grandes, todavía tenemos fuerza de seguir peleando, de seguir ideando cosas para seguir peleando por la soberanía, pero en algún momento nosotros no vamos a estar. Y si no dejamos esa semillita en los pibes, que el día de mañana, cada uno de su lugar, que sea arquitecto, abogado, taxista, docente o portero, cada uno de su lugar luche para seguir defendiendo la soberanía y dándole valor a los 632 pibes que están allá, que quedaron custodiando las islas, creo que hemos perdido la batalla si no logramos que esos pibes tengan conciencia de lo que fue en realidad la guerra de Malvinas, ¿no? Bueno, y sumábamos también a lo que explicaba Germán, yo mencionaba la figura de los veteranos de guerra, que acá Ernesto nos puede contar la diferencia, ¿no? Porque Germán mencionaba quienes estaban haciendo el servicio militar obligatorio, la conscripción, y tenemos también el personal de cuadro, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Beto nos puede contar un poco la parte, cuándo empieza esta diferencia, ¿no? De por qué veteranos y excombatientes, que ellos no fueron en las mismas condiciones y no volvieron en las mismas condiciones. Excombatiente es la reducción de soldado, conscripto, combatiente en Malvinas, los colimbas, los pibes, los que estaban haciendo el
servicio militar obligatorio, y los veteranos son los que eran el personal de cuadro, ¿no? Y en esta guerra, en el contexto de dictadura, estamos hablando de esas Fuerzas Armadas, que eran las Fuerzas Armadas de la dictadura, que cuando vuelven en condiciones totalmente disímiles. Beto, te cedo acá la palabra para que puedas contar un poco al respecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un poco introduzco algunos aspectos, digamos, a ver, nosotros, imagínense, yo veo rostros de chicos que más o menos pueden llegar a tener la misma edad que nosotros teníamos cuando nos tocó esa experiencia, ¿no? Como decía Germán, nos tocó hacer el servicio militar obligatorio, era una ley, en un contexto de dictadura militar, y de repente, que no había existido durante todo nuestro año de la colimba era el corre, limpia y barre, esa hipótesis, ninguna hipótesis de conflicto, en ningún momento aparecía un posible conflicto con los británicos sobre la cuestión Malvinas. Eh, y en ese contexto, bueno, nos tocó lo que un poco resumidamente contó Germán, atravesar una guerra, digamos. Si hay algo, lo peor que, digamos, siempre decimos, uno a los 19, 18, 19 años no está preparado para morir, sino todo lo contrario, que los jóvenes tienen expectativa de vida futuro, ¿no? Y lamentablemente en esa época, quienes detectaban el poder de facto, le ofrecieron a los jóvenes argentinos un proyecto de muerte. Y después de haber atravesado esa experiencia, tuvimos que empezar a aprender, a ver qué nos había pasado, ¿no? Muchos de nosotros no sabíamos ni a dónde estaban las Islas Malvinas. Muchos de nosotros, imagínense, compañeros que venían de las provincias del norte, no tenían ni idea dónde estaban posicionados, ¿no? Y la situación de afrontar un clima totalmente inhóspito, sin ningún tipo de preparación. Pero por supuesto que no nos quedamos solamente en eso, sino que nos organizamos, como jóvenes fuimos transgresores, eh, rompiendo toda la imposición de silencio también que la dictadura quiso hacernos, y empezamos a hablar, ¿sí? Empezamos a hablar y eso fue una primera experiencia también de ayudarnos, verbalizar nuestra propia historia, pero empezar a entender qué nos había pasado y qué había pasado en ese conflicto, un conflicto que fue, que se sucedió en plena Guerra Fría, un conflicto geopolíticamente hablando de mucha importancia para los países del norte, y empezar a estudiar y aprender. O sea que eh, eh, eso es un poco nuestro arranque. Vuelvo a lo que planteaba Gaby Nasso, ¿no? Y a partir de allí empezamos a tener una disputa de sentido permanente, ¿no? Quienes éramos los pibes de Malvinas, y uno puede revisar los periódicos, puede revisar los diarios, las noticias de esa época, ¿no? Los chicos de la guerra, sí, claro, éramos pibes, éramos chicos, que empezábamos a plantear las circunstancias, aquellos que venían heridos, que no se podían reinsertar en su trabajo, que los pocos que habían comenzado la universidad tenían dificultades, y empezamos a trabajar en conformar de alguna forma una red nacional en esa época de las organizaciones como el CECIN La Plata, de los ex soldados conscriptos, los excombatientes. Nuestra organización particularmente, el Centro de Excombatientes de La Plata, es un organismo de derechos humanos también, por estatuto, porque las circunstancias por las cuales también nos tocó esa experiencia fue en una ciudad como la de La Plata, que vivió uno de las experiencias más traumáticas en cuanto a la represión, por ser una ciudad universitaria, ¿no? Y transcurrido el tiempo, cuando empezamos a conseguir algunos beneficios, empiezan a aparecer aquellos que habían formado parte también de las Fuerzas Armadas, o sea, los cuadros de las Fuerzas Armadas, aquellos que fueron como profesionales de las Fuerzas Armadas, que fueron a Malvinas cobrando un sueldo, circunstancia totalmente disímil con los colimbas, que al regreso no hubo ningún tipo de contención, ni siquiera teníamos
un sistema de salud sanitario que atienda las secuelas que había dejado allí. Y ahí aparece en los años 90 la figura del veterano de guerra. ¿Por qué? Porque hubo todo un plan, un dispositivo, y esto fue planificado, porque así se puede ratificar en los archivos que logramos desclasificar después de muchos años, ya por el año 2015, donde se monta un plan de inteligencia y contrainteligencia por parte de las estructuras de las Fuerzas Armadas, en dictadura todavía, pero eso trasciende durante toda la democracia, en qué hacer con los soldados conscriptos, cómo contar la guerra y qué hacer con los familiares de los caídos. Y hubo un plan también para interferir, infiltrar las organizaciones nuestras. Particularmente nuestra organización fue infiltrada por organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas o, por ejemplo, de la Policía Bonaerense. La Comisión Provincial por la Memoria resguarda los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, la DIBBA, que hacía inteligencia con las organizaciones de los ex soldados conscriptos. ¿Y saben por qué? Porque éramos tipos peligrosos para ellos. ¿Saben por qué? Porque fuimos testigos de todos los hechos que ocurrieron durante la Guerra de Malvinas, donde también hubo graves violaciones a los derechos humanos. Y allá por los años 90 se crea, y esto fueron por acuerdos políticos, específicamente fue durante el gobierno de Menem, que hacen acuerdo con los sectores que ya habían atentado contra la democracia, en los alzamientos llamados carapintadas, de un grupo de militares que se auto-reivindicaban como que habían estado en Malvinas, eh, con un pensamiento nacional, llamémosle, pero posteriormente, ya, bueno, en el año 1990 se produce uno de los últimos alzamientos que produce 14 muertos en nuestro país, ¿no? Y ahí aparece la figura del veterano de guerra, o sea, nos metieron a todos adentro de una misma bolsa para generar una situación de igualdad, cosa que nosotros jamás asumimos, bien lo dijo Germán, digamos. Venimos de experiencias totalmente distintas y además respetábamos a todos aquellos que ingresaron a Fuerzas Armadas por una vocación, pero no aquellos que no tuvimos ninguna opción, porque insisto, la ley era obligatoria y más en un contexto de dictadura militar. Por eso hacemos mucho hincapié nosotros nos identificamos como excombatientes, ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas, y no nos identificamos como veteranos de guerra. Y sumo algo más a esto. Hoy los ex soldados conscriptos que participamos en la guerra, en Malvinas, pisando las islas, somos una minoría dentro del padrón. Fíjense cómo las circunstancias que yo planteé anteriormente, con estos planes de inteligencia y contrainteligencia, también hubo una política de diluirnos. Hoy el padrón nacional de excombatientes son 23.000 efectivos. El 14 de junio de 1982 fue la rendición. Se empezaron a conformar los padrones. Hay un informe, que es el informe Rattenbach, que fue un informe producido por las propias Fuerzas Armadas, que hablaba de las cuestiones políticas, estratégicas y militares, que fue lapidario ese informe. Analiza al conflicto de Malvinas como una aventura bélica. Cada de estas cuestiones después las podemos profundizar. Y el padrón en ese momento eran 14.001 efectivos. En las Islas Malvinas hubo 10.001 efectivos. Tenés que sumarle el crucero General Belgrano y los pilotos de las fuerzas armadas, de la Fuerza Aérea y también de la Marina de Guerra, ¿no? Que ingresaron al Teatro de Operaciones Malvinas. Un poco lo que decía Germán al principio, de quienes son reconocidos como excombatientes, aquellos que estuvieron en el Teatro de Operaciones Malvinas. Y dentro de esa estructura piramidal, como sucede en cualquier ejército regular del mundo, el 70% está compuesto por la tropa, en este caso los soldados, y el 30% por el personal de cuadros, oficiales y suboficiales.
En ese momento, culminaba el conflicto con un número de 14.000, el 70% éramos ex soldados conscriptos y el 30% éramos cuadros. Por esa circunstancia de la vida, como yo les comenté anteriormente, por decisiones políticas, en la década de los 90, se incorporó personal, mayoritariamente personal de cuadros, a un padrón que ahí se infló a una cifra de 23.000. Por eso les decía, hoy los 7.500 soldados que estuvimos en Malvinas somos una minoría sobre los 23.000 del padrón total. Entonces, hay una dilución y también empiezan a aparecer infinitas voces que a veces cuentan otra guerra que nosotros no vivimos, ¿no? Particularmente. Nos gustaría por ahí también saber, bueno, cómo vienen abordando el tema, qué trabajos están haciendo, porque nuestra organización tiene un abordaje integral de la cuestión Malvinas. No hablamos específicamente de lo que fue la guerra de Malvinas. Y digo un ejemplo como un disparador. Nosotros abordamos la cuestión Malvinas en dos grandes ejes, las políticas soberanas y las políticas de derechos humanos, ¿no? Y lo que venimos observando hace tiempo, que hay mucho abordaje de la cuestión Malvinas desde lo emocional, ¿no? Infinita cantidad de actos, reconocimientos, homenajes, pero proporcionalmente hay poca cantidad de abordajes desde lo racional, de lo que significa hoy, en este presente, las cuestiones que están pendientes, que tiene que ver con el futuro de nuestro país, el futuro de las nuevas generaciones. Eh, hay cuestiones que, tomo un ejemplo, eh, si uno hace una línea de tiempo histórica, podemos hablar de Malvinas desde los 500 años de acá para atrás. Si uno toma y hace una línea de tiempo, vamos a poner 100 años de historia argentina, los últimos 100 años, en un metro. La guerra de Malvinas son 2 milímetros en esa línea de tiempo de 100 años de historia. Hay muchísimo recorrido, hay muchísimas cuestiones importantes donde se puede abordar la cuestión Malvinas desde la geografía, la geopolítica, desde los bienes naturales, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde el arte, desde el cine, desde distintas experiencias que podemos abordar la cuestión Malvinas. Así que bueno, un poco como un disparador. No sé si María Alejandra, Gaby, podemos, Sí, les podemos ya que no pedir somos que nos tantos en el... que nos vayan compartiendo por el chat qué temas están trabajando en el programa, mientras seguimos conversando un poquito más. Y uno, con lo que ustedes decían, ¿no? El servicio militar obligatorio, acorde a los estereotipos de género de la época, era un servicio militar para varones. Por eso es que no fueron mujeres a la guerra de Malvinas, las mujeres que fueron como parte de las Fuerzas Armadas, cumpliendo tareas que estaban vinculadas a los estereotipos de género de la época, ¿no? Tareas de cuidado, vemos enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, pero hay, más allá de ese grupo reducido de mujeres, que son menos de 20, hay un par de resoluciones del Ministerio de Defensa que si quieren se las puedo compartir para que veas quiénes son, dónde estuvieron. Muchas veces se deja de lado las mujeres civiles y Malvinas, ¿no? Y no solo hablamos de las hermanas, de las esposas, de las madres, también las mujeres que eran parte de esa sociedad, las maestras que, bueno, como muchos saben, en las escuelas se escribían cartas, estaban las maestras, pero también hay un proyecto que es de Jóvenes y Memoria de años previos, no sé si ese está en el repositorio, que pasó un tren por un pueblo y los chicos iban arrojando cartas pidiendo que por favor les avisen a sus familias porque se los llevaron sin decirles a dónde los llevaban. Y hubo un grupo de mujeres que recogió esas cartas y se puso en contacto con las familiares de esos soldados.
Hablamos también de las mujeres que formaban parte de organizaciones de sociedad civiles, como sociedades de fomento, y organizaban colectas para esos jóvenes, ¿no? Mujeres y Malvinas tiene una perspectiva muy amplia, poco abordada, más allá de las mujeres que fueron a la guerra, ¿no? De las veteranas. Y hablamos de veteranas porque, como decía Beto, ellas eran parte de las Fuerzas Armadas. También podemos pensar Malvinas por fuera, mujeres y Malvinas por fuera de la guerra en las primeras pobladoras, ¿no? De María Sáenz de Bernet, podemos pensar en las diplomáticas, podemos pensar en el viaje de los cóndores y de esas banderas que desplegaron, esas banderas argentinas desplegadas en las Islas Malvinas, es muy rica esa historia también para abordarla, ¿no? Mujeres y Malvinas no solo se reduce a la guerra. Sumo las maestras, las docentes argentinas que tuvieron durante años enseñando castellano, porque hay un antes y un después. Digo, la guerra de Malvinas, la decisión que toma la dictadura militar, nos lleva a un lugar, nos retrotrae a lo peor que nos pasó en la historia argentina. Antes del 2 de abril de 1982, esto que había maestras argentinas dando clases y enseñando castellano a los pobladores de allí. Gente que no estaba ni siquiera reconocida con ciudadanía británica. Había vuelos regulares del ADE, estaba YPF, estaba Gas del Estado. Las primeras cocinas a gas que fueron llevadas a las islas, las llevó Gas del Estado, una empresa del Estado Nacional. Hasta ese momento, cuando se firman los acuerdos de comunicación, los habitantes de las islas, que despectivamente lo llamaron los británicos como Kelper, ese término es un término despectivo, cocinaban, utilizaban como insumo para las estufas y para la calefacción la turba. Digo, la tierra de Malvinas tiene mucha concentración de carbón y se hacen pequeños ladrillos que se secan y eso es combustible. Bueno, hay muchísimas historias. Bueno, lo que decía Gaby, ¿quiénes fueron los primeros pobladores a partir de la presencia de argentinos en nuestras Islas Malvinas? El diario de María Bernet. A ver, fueron pueblos originarios también a trabajar a las Islas Malvinas. O sea, es riquísima la historia insisto esto, insistimos con abrir esa línea de tiempo y no quedarnos anclados exclusivamente que seguramente que es el pasado reciente que todavía nos duele a todos los argentinos, pero tenemos que pensar en cómo trabajar en un aspecto decolonial, cómo podemos trabajar y profundizar el conocimiento sabiendo que tenemos una potencia neocolonial militar ocupando dos veces más el territorio continental de lo que significa la República Argentina, ¿no? Trabajar sobre la importancia del mapa bicontinental, que eso debe estar, por ejemplo, en todas las escuelas. Por eso tratamos de hacer una especie de interpelación, digamos, ¿no? ¿Qué temas podemos abordar sobre la cuestión Malvinas? Ahora, desde ya, aquellos que quieren tomar específicamente el conflicto de Malvinas, la guerra de Malvinas, también es muy rico, más allá de las historias personales de vida. Esto que yo le dije, fue la última guerra convencional durante la Guerra Fría, digamos. Ahí, lamentablemente, la decisión que toma la dictadura militar le vino como anillo al dedo al imperialismo británico, ¿no? Entonces, también acá hay que pensar qué rol cumplieron esas Fuerzas Armadas que tomaron, ¿sí? Tomaron una causa que está arraigada históricamente en nuestro pueblo, que es el reclamo permanente de soberanía de esos territorios usurpados. Militares que habían sido entrenados por el Comando Sur de los Estados Unidos, que formaron parte enviando militares entrenados a capacitar en procedimientos de tortura a los distintos escenarios que se daban en Centroamérica. Digo, hay mucha historia geopolítica también donde pararse en ese momento. No es
la Argentina que hoy estamos viviendo, no fue la Argentina de los 60 tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de la Argentina en el último periodo de la dictadura cívico-militar. Ahí, Perdón, justo iba a leer y no sé, a invitar si les parece, por ahí que algún grupo nos cuente, los chicos de la 14 que están ahí con su profe, capaz que nos quieren contar que están trabajando, no sé, abrir un poco Ahí, a Gabriela, vos mencionabas varias producciones de Joven y Memoria, por supuesto para nosotros siempre es re importante que asistan a los productos que ya se hicieron, está en Istor, que vos te preguntabas si está en Istor, Notas Urgentes en el Andén, que es esa producción que trabajó con las cartas, ¿no? Esas cartas de esa localidad pequeña, Cabildo, ahí cerca de Bahía Blanca, que lograron hacer ese nexo entre las familias y los colimbas que estaban en las islas. Ahí se las podemos pasar en un toque también por el chat. Ahí se sacaron el Buenas cine. tardes. Hola, ¿cómo No andas? sé si nos escuchan. Sí, se escucha perfecto. Bueno, nosotros sí. estamos trabajando con los chicos. El proyecto pasó por diferentes etapas. En una etapa a ellos les interesó saber si había eh, veteranos de guerra en la localidad de Morea, porque se decía, pero no se conocía, digamos, no teníamos no sabíamos a ciencia cierta si era cierto o no. Entonces empezamos con esa investigación, nos dimos cuenta de que no, igualmente fue un avance porque llegamos a una conclusión negativa, no había, pero sí hubo movilizados. A partir de los movilizados que hubo, analizamos, cambiamos, digamos, la hipótesis, lo que empezamos a analizar fue cómo repercutió la guerra de Malvinas en la localidad y cómo participó la sociedad de alguna manera. Entonces, por eso nos pareció interesante lo que decía recién anteriormente, la chica que habló anteriormente, que no me acuerdo cómo se llama, esto del rol de la sociedad civil durante el conflicto y en el contexto de dictadura. Cómo se organizaron, entonces estamos analizando eso, de cómo se organizaban las colectas, en las sociedades de fomento, en las escuelas, y vamos por ahí ahora. Estamos en periodo de investigación, en entrevistas, perdón. Pasamos por unas encuestas cerradas y ahora estamos más en entrevistas para recabar más información. Perdón, me dijiste, ¿la localidad de dónde es? Morea, ¿Qué es del interior partido? de la provincia de Buenos Aires, del partido de 9 de julio. Es una localidad de Sí, sí. 200 habitantes, no sé, 290 habitantes. Pueblo muy pequeño. Pero bueno, llegamos a poder contactar con 2 personas que sí fueron movilizados y bueno, y a partir de ahí nos cuentan su experiencia y después analizamos, por ejemplo, las maestras en ese momento, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una y nos contaba de cómo se organizaban las donaciones, más allá, o sea, cómo ellas participaron de alguna manera en el conflicto y en ese contexto, ¿no? Lo que significaba en ese momento de dictadura participar. Vamos por ahí. Y también es interesante, no sé si lo tomaron, pero ¿qué contaban los medios, ¿no? Que llegaban También, y eso cómo lo iban analizamos. viviendo ustedes, ¿no? Como a veces está Sí. bueno ver ese contraste, ¿no? Ustedes Sí. trabajan Esa es una, sobre las sí colectas. Bueno, ¿qué se decían de las colectas? Bueno, después sí, eso de con la información que se daba, que llegaba durante el conflicto, cómo llegaba, de qué manera, cuál era el objetivo de analizar hoy, con, digamos, desde la actualidad, bueno, cuál era el objetivo de ese mensaje que se daba, y también analizar, finaliza el conflicto y se dan cuenta de que muchas de las donaciones que hacían no llegaban a destino, entonces, bueno, también eso. Estamos analizando eso y sí, lo de los medios sí fue una de las preguntas de las entrevistas.
Buenísimo. En el... No sé si Ernesto y Germán quieren aportar algo más sobre este proyecto. Tenemos un mensaje en el chat también. Rodríguez Pablo del Solar nos dice que está trabajando sobre derechos humanos. Derechos humanos, ¿nos podrías contar un poquito más de qué va el proyecto? ¿Cuál es el enfoque? Pablo, estás silenciado. Ah, seguí silenciado. Hola, hola. Ahora sí, ahí va. Ya te escuchamos bien. No, te volviste a silenciar. Ahí está, ahí te desilenciaste. A ver, hablando. Ahí estás tocando, Ahí. ahí habilitaste el micrófono. Tengo que Ahí tener el dedo estamos. apretado, no sé por qué, pero bueno, hablo así como puedo, disculpen. Uy, No qué pasa molesto. nada. No hay problema. Sí, porque no, por ahí no entiendo la aplicación y debe ser sencilla. Bueno, como puse ahí, estamos trabajando, por supuesto, derechos humanos. En particular, había, como la mayoría, vimos iluminados por el fuego. A mí me había llamado la atención justamente el tema del destacamento. Con el tiempo e invitando, obviamente, a excombatientes para que den charlas, su experiencia y lo que significa Malvinas. En algún momento hice una pregunta, justamente si lo que se había escrito, lo que había, digamos, como película, que era medianamente lo más fiel que se había contado, ¿sí? En ese tipo de documentales y películas. Y sobre todo, obviamente, con esta cuestión de derechos humanos. Entonces encontré un ex soldado de combatiente que me dijo medianamente que de todo lo que se había filmado, esa parte del estaqueamiento era verdad. Entonces ahí, primero por una cuestión en particular, después se lo presenté a los estudiantes y le llamó también la atención el hecho mismo del trato, obviamente, que tenían nuestros propios soldados, ¿sí? Con respecto, obviamente, al trato de la oficialidad, digamos, ¿sí? Y me llamó poderosamente la atención y a los estudiantes también, porque son nuestros soldados y estaban defendiendo la patria. Y nos llamaba la atención justamente ese trato que tenían para con nuestros soldados. Entonces fue un tema, digamos, significativo y bastante movilizante empezar a leer, obviamente, las torturas, los castigos, eh, y no sé, nos pusimos a investigar. Muteado. Ahí Sí, te muteaste otra vez. Te vemos, pero estás muteado. Ujú. bueno, me tomo un bocadillo mientras logra conectarse. Desmuteado. Estos militares, que eran los que fueron a nosotros con Malvinas, no fueron ni los militares de San Martín, ni los de Belgrano, ni los de Ahí estás Güemes, desmuteado, no toques nada. Ahí está, sí. Sí. eran los mismos militares que torturaban, desaparecían bebés y tiraban compañeros de un avión para mantener su idea política. Y no es de asombrar por qué pasaba, por qué torturaban allá, si era lo que estaban acostumbrados a hacer, si torturaban acá estas mismas personas, ¿por qué no lo iban a hacer allá? Cuando ellos encontraban una situación en la cual ellos no estaban de acuerdo, el método más común era tortura. Y el estaqueamiento, como vos nombrabas recién, era lo más común, porque era lo más fácil, porque ni ellos lo tenían que hacer, agarraban a los soldados, agárrelo al soldado tal y estaquelo en el piso. Y si vos no lo estaqueabas, eran 3 los soldados estaqueados, el que iba a estar castigado más los otros 2 que no quisieron. O sea, siempre se lograba eso. Y lo que yo decía en un principio, lo que se trataba de hacer en el servicio militar es hacerte obedecer ciegamente
bajo la tortura, por el miedo básicamente. Pero es lo mismo que pasaba acá. ¿Cómo lograban mantener el pueblo callado y que no se sublevara y no protestara con lo que estaba pasando, con la crisis económica, con los desaparecidos, con todo eso? Bueno, básicamente con el miedo. Esos mismos militares que aplicaban el miedo como elemento de tortura acá, son los mismos que nos pasaban allá, los que nos negaban la comida, los que los que si no hacías, venga y hágame el pozo para que yo pueda estar, se lo tenías que hacer vos, ellos no lo hacían. Entonces, todas esas cosas que pasaban, al que está del lado de afuera no puede entender como tu mismo jefe, el que iba a tener que pelear palmo a palmo con vos contra el ejército invasor, era el mismo que te torturaba. Es difícil de entender, pero cuando nos damos cuenta que esos mismos militares que hacían esas tropelías acá son los mismos que fueron allá, un poco cierra la cosa, ¿no? Ahora que estás Muchas desmuteado, gracias. aprovechá, dale. Sí, sí, es verdad. Bueno, también, por supuesto, ya de por sí, ¿no? Lo chocante y la contradicción, ¿no? De lo que estamos, por supuesto, describiendo. Otra de las situaciones que justamente nos llamaba la atención y después uno cuando, por supuesto, va leyendo, va aprendiendo y demás, como este señor, en realidad señor por ahí es mucho, Astiz, eh, o por supuesto, ¿no? Con lo que hizo en Continente y después, obviamente, estando, digamos, defendiendo a nuestra patria, se rindió prácticamente sin disparar una bala. Entonces uno pensaba, por supuesto, ¿no? Qué descaro el hecho de llevar a cabo un sistema, por supuesto, de tortura en el continente, que uno en principio, que era la excusa a la Guerra Fría, como por supuesto estábamos también describiendo, pero a la vez eso en el continente, la verdad que eso, perdón, en Malvinas, la verdad que eso a nosotros, eh, como a todo creo argentino, se siente muy mal, eh, no lo puede entender, por justamente lo que usted explicaba, y por ahí con el ímpetu o el descaro, ¿sí? Que después hablaron de Malvinas y no la defendieron como la defendieron ustedes. ¿Te Sí, puedo agregar es alguna? cierto. Sí, sí, dale, Beto, dale. No, Germán, sí, termina. No, dale, dale. A ver, esto Vos de sos más siempre grande. sí, poner en contexto, ¿no? Imagínate, en esos años, vos fíjate por qué cambiaron, creo que fue hasta la clase 54, La, fue que los la 56 y la 57 quedaron exceptuadas por el cambio. de edad, antes del servicio militar obligatorio era a los 20 años. Y lo llevaron te sorteaban a los 18 o 19 años. ¿Mm? ¿Por qué? Porque era más difícil amedrentar a un pibe de 20 que a uno de 18. ¿Mm? Segundo tema, la juventud era un objetivo. O sea, nosotros éramos un objetivo. Todos los que entraban al servicio militar obligatorio había un procedimiento de deshumanización, digamos, de hacer, ahí sí estaba la casta militar y los civiles. Entonces, ahí te deshumanizaban. Vos eras un civil, eras lo peor de la escoria de la sociedad, porque estaba la clase superior, que en ese momento eran los militares. Imagínate, bueno, el caso de Germán y yo tuvimos en el Regimiento 7, que tenía asiento en la ciudad de La Plata, una ciudad universitaria, todos éramos sospechosos de pertenecer a algún tipo de organización política que estaban también. Pero básicamente los jóvenes en ese momento eran objetivo. La hipótesis de conflicto en ese momento era el enemigo interno. Tenés que hablar de la doctrina de la seguridad nacional. O sea, en ese momento las Fuerzas Armadas no estaban bajo la doctrina de la defensa nacional, sino bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y así fuimos a Malvinas, porque durante la colimba también hubo tortura. A ver, durante la dictadura hubo más de 200 soldados conscriptos desaparecidos. ¿Mm? Para dar un ejemplo, el hijo de Tati Almeida
desapareció haciendo el servicio militar obligatorio, siendo Tati Almeida de la familia militar. Tati Almeida estaba casada con un militar. Digo, te doy un ejemplo, para entender, para comprender del porqué. Entonces, vamos a Malvinas. Si uno revisa la cantidad de militares que hoy cumplen condena, vas a encontrar que fueron a Malvinas apropiadores de bebé, piloto de los vuelos de la muerte, de la causa ESMA, Campo de Mayo, el Tigre Acosta, Pernía, Rolón, Astiz. A ver, todo el aparato represivo fue a Malvinas también. Y en Malvinas, digo, que los tipos habían planificado un toco y me voy, la cosa se desmadró. Porque, y en esto siempre lo planteamos como, también fue una gran traición de la dictadura. Por eso, particularmente nosotros no hablamos de gesta, no concebimos el hecho de la guerra de Malvinas como una gesta. A ver, no pudo haber habido una gesta en ese periodo mientras se torturaba y se asesinaba gente en la ESMA. No pudo haber habido una gesta mientras nacían pibes en cautiverio. Entonces, lo ponemos en esos términos, y esto también interpelamos. A ver, porque a veces se utiliza por uso y costumbre, porque lo vimos, el término de gesta se planificó también. Todo esto que te estamos diciendo están a disposición los archivos desclasificados. Esto está en la Comisión Provincial por la Memoria. Hubo una planificación que Ernesto, lamentablemente... Sí, perdón. perdón, Se cortó. un dato, vos mencionabas Marina, en los archivos desclasificados de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, estaba como bien visto que si habías participado, lo digo entre comillas, pero está textual así, en la guerra contra la subversión, te premiaban yendo a Malvinas. Quienes, los militares que torturaban y desaparecían personas, en su legajo, bueno, era como un tilde, vamos y vos vas para Malvinas. Pensemos en Giachino, el primer caído. Giachino muere pateando una puerta como si estuviese haciendo un operativo de tareas y de adentro lo asesinan los ingleses. Bueno, Entonces, por eso quería es muy aportar ese importante, datito, perdón. siempre, digo, toda la información que hay que introducir en este tipo de investigaciones, es muy importante la información que podamos aportar de contexto, ¿no? Entonces, en Malvinas se da una circunstancia, digamos, pasados los días, no había logística, las Fuerzas Armadas no estaban preparados para la guerra, no estaban preparados para la defensa, ¿y qué pasó? Digo, empezó a aparecer el hambre, digamos, valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado. Todas las situaciones que se dan, o sea, en la gran mayoría, después te cuento otras, fueron por situaciones famélicas, porque teníamos que procurar ir a buscar alimento, teníamos hambre, hubo soldados que murieron por desnutrición, hubo soldados que murieron congelados, pero también hubo, antisemitismo en Malvinas, hubo asesinatos de soldados en Malvinas, hubo enterramientos de soldados en Malvinas, hubo violencia sexual en Malvinas, o sea, todos se utilizaban los teléfonos de campaña, esos que uno ve en las películas con un magneto de la Segunda Guerra Mundial, como pican eléctrica. O sea, las peores aberraciones que vos vas a encontrar, y en todo caso, iluminados por el fuego, me acuerdo cuando nosotros participamos, colaboramos en el guión, cuando la estrenamos y en varios lugares del país, siempre el primer estreno que hacíamos era con excombatientes y con las familias. Por supuesto que eso fue una película de ficción y que la sociedad se sorprendió y que muchos compañeros, cuando sus familias le preguntaban, ¿esto fue así? Sí, sí, pero se queda corto, decían, me acuerdo, en un lugar en Corrientes, ¿no? Porque los testimonios, bueno, el CECIN La Plata es querellante, junto con la Comisión Provincial por la Memoria, en una causa que hay más de 200 hechos denunciados. Si podés buscar, después pasarle el link, construimos con la Comisión Provincial por la Memoria el mapa de la tortura en Malvinas. O sea, no fueron hechos aislados,
en todas, absolutamente todas las unidades militares que participaron en Malvinas, hay por lo menos un hecho denunciado. Fuerza Aérea, Marina y Ejército. Por supuesto, la mayoría eran personal de Ejército. Y después está esto también, digo, y termino, los íconos que nos dejaron. ¿No? Que hoy está más que nunca la disputa de sentido, porque lo peor que le puede pasar a las Fuerzas Armadas, que haya un solo condenado por haber torturado soldados en Malvinas. Estamos trabajando del año 2007 que se inició una causa, fíjate la cantidad de años, y todavía no hemos logrado un juicio oral, porque nos seguimos enfrentando a la estructura de las Fuerzas Armadas que hacen lo imposible para que esto no se sepa. Entonces, te ponen íconos, como decía Gaby. Giachino, el primer caído. Giachino, o sea, lo mató su propia preparación, porque en vez de esperar un rato más que los británicos que estaban adentro de la casa del gobernador se rindieran, fue y pateó la puerta como si fuera, como decía Gaby, un operativo de un departamento donde vivían estudiantes. El caso de Astiz, que se rindió, sí. Y el caso de, Seineldin, otro ícono. Seineldin, digamos, parte de su regimiento combatió en Malvinas porque fue desplegado una compañía a San Carlos y Darwin, pero él no se enfrentó nunca en forma directa con los británicos, por la posición que tenía, digamos. Entonces, hay infinidad de íconos y de falsos. Esto, digamos, lo plantean como una guerra sagrada que no se puede discutir. Y esto que yo comentaba al principio, por eso intentaron la imposición de silencio con nosotros, ¿no? El Y tema, sumo Ernesto perdón, a lo que te decías del agrego. contexto. Te muteaste, Germán. Ahora Ahí está. sí. Sí. A veces dice, bueno, no todos los militares torturaron. Y en definitiva, los que no torturaron fueron cómplices, porque pasaba que te torturaba el cabo y decís, bueno, pero el sargento y el teniente no te estaqueó, no, pero miraba el estaqueo y tampoco lo impedía. Entonces, la, esa consecuencia de culpabilidad era desde el más bajo hasta el más alto, que tampoco impidió que ese soldado fuera estaqueado y torturado, ¿no? Y una de las peores aberraciones que hay, que nosotros más o menos, a ver, a muchas familias de compañeros que murieron a consecuencia de la tortura, en su certificado de función le informaron a la familia muerto en combate. Entonces, nosotros hicimos también, en esta investigación, digo, porque se tiene que ajustar a la verdad. Y todos aquellos que fueron responsables de estos hechos deben ser juzgados. Entonces, no hay un paréntesis, porque hay algunas miradas que nosotros discutimos, como que parece que hay un paréntesis, sino que la guerra de Malvinas sucedió en otro planeta, en otras circunstancias. No, por eso es lo que te decía, mientras nosotros estábamos en Malvinas, acá se seguía torturando y desapareciendo personas. Entonces, insisto, y lo debatimos esta cuestión, no plantear esto en términos de gesta, digo, las consecuencias. Hace un rato planteaba lo que sucedía hasta antes del 2 de abril y con esa decisión le permitió posteriormente, después de la derrota del 14 de junio de 1982, porque no había otra posibilidad, porque también hay hipótesis y teoría de que sí pudiéramos haber ganado, no, se le hundieron cierta cantidad de barcos, pero detrás había una fila infinita de lo que era la Task Force para seguir sosteniendo el conflicto. Bueno, la canción de Charlie lo dice de alguna forma, ¿no? No bombardeen Buenos Aires, pero estábamos enfrentándonos a la OTAN, con una dictadura militar. Agrego una cosita a lo que decía Ernesto, y vinculo lo que decía Ernesto con la película que mencionabas vos. Las torturas se empiezan a investigar
cuando empieza a haber una política de derechos humanos, cuando se derogan las leyes de impunidad, porque en Los chicos de la guerra, que es otra película basada en un libro, en el libro hay testimonios de estaqueos y en la película hay una escena de estaqueo, pero no había una reparación, no había una escucha social en ese momento para registrar eso como torturas, como violaciones a los derechos humanos, lo que ellos mencionaban. Había una naturalización de la violencia en el servicio militar obligatorio. Y después, cuando ellos empiezan a denunciar, que al principio lo denuncian como malos tratos, porque no estaba dado el paraguas de derechos humanos que permite denunciar. Pero eso es posible cuando empieza a haber una política de memoria, verdad y justicia, cuando se empiezan a juzgar los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención en el continente. Y si uno analiza las torturas en los centros clandestinos y las torturas en las islas, hay una continuidad de práctica adaptada a la geografía de las islas. Eso es Sumo algo más. Cuando hace referencia Gaby, porque a veces, bueno, ¿por qué tardaron tantos años en denunciar? Las primeras denuncias fueron tomadas por los propios militares apenas llegamos a tocar continente. A ver, la dictadura, días previos antes de la rendición, ¿saben lo que hacen? Refuerzan el personal de inteligencia enviando un refuerzo a Malvinas. ¿Por qué? Porque observaban que los heridos que venían desde las islas al continente tomaban contacto con el personal de sanidad, de los hospitales, y hablaban y contaban. Esto mira, hay hasta recortes periodísticos donde hay un soldado herido dando una nota diciendo lo que estaba pasando ya, lo que habían sucedido. Al otro día caía inteligencia militar y le hacían desdecir lo que había dicho en la nota. Cuando llegamos se monta, particularmente lo que fue ejército, ¿no? Se montan los centros de atención, los CARI, Centro de Atención y Recuperación Integral. Esos CARI no estaban conformados por asistentes sociales, profesionales de salud mental, sino que lo conformaron lo peor del aparato represivo, ¿no? La gente de inteligencia. Nos llevaron a Campo de Mayo, habían hecho una especie de feedlot, le decimos nosotros, porque nos daban de comer las veces que querramos para cambiar nuestro aspecto en los pocos días que estuvimos allí, pero 2 veces por día nos hacían pasar, porque era una escuela, la escuela de suboficiales, creo que era, Germán, ¿no? En Campo de Mayo, donde personal de inteligencia, y tenemos todos los documentos, nos hacía la famosa imposición de silencio. Ojo con lo que van a decir, porque sabemos dónde viví, quiénes son tus padres, y ahí aparece la imposición de silencio. Pero muchos compañeros con mucha valentía y dando su testimonio en las actas de recepción, que también las tenemos y están en la causa, denunciaron estos hechos. Y hay un suboficial que da fe. Muchos compañeros que empezaron a denunciar a partir del 2007, después cuando logramos la desclasificación de los archivos en el año 2015, encontraron esas actas de recepción firmados por ellos mismos que fueron incorporados en la causa. O sea, son documentos oficiales de las Fuerzas Armadas. No son informes de la CPM y del CECIM ni un organismo de derechos humanos. Mira, eso es muy interesante. Cuando se dieron cuenta de la envergadura de la cantidad de denuncias que estaban siendo aportadas por los soldados, hay una orden del propio Cristino Nicolaides, comandante en jefe del ejército, que dice que había que parar el efecto bola de nieve, que esto no tenía que trascender a la opinión pública y que dado el caso de la gravedad del hecho denunciado, antes de pasar a la instancia, existía en ese momento, de justicia militar, tenía que ser aprobado, autorizado por el propio comandante en jefe. O sea, ahí se arma el operativo de impunidad. ¿Mm? Entonces, estos hechos están más que comprobados, más que probados en la justicia. Lamentablemente, como todos saben, hay todo un esquema de impunidad en nuestro Poder Judicial de la Nación. Y hoy
hay algunos hechos que ya están en la Cámara, perdón, en la Corte Suprema de Justicia que no tiene plazos, y hay un hecho que desde el año 2015, ya con la admisibilidad del caso, otorgado porque concurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no encontramos justicia en nuestro país. Toda esta información a disposición de lo que ustedes necesitan. Ahí Carolina nos escribió por el chat. Caro, ¿nos querés contar un poco de su proyecto? ¿Cómo están? ¿En qué estado? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Van a trabajar desde la perspectiva de género con madres, novias, esposas, hijas, hermanas y trabajadoras, el sentir que tienen sobre Malvinas. ¿Qué reporte hacen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón, no estoy con la cámara, tengo rota el celu. No pasa nada. Bien, nosotros empezamos a trabajar con los chicos y teníamos solamente, o sea, surge el interés de los chicos de la parte de Malvinas, pero lo queríamos llevar no a la parte de la guerra y demás, sino contar la otra parte, digamos, la parte de las mujeres, lo que mucho no se estudia, no se sabe, el sentir de esas mujeres, tomar la parte del eje también de género, y primero investigando con los chicos y demás, teníamos solamente el testimonio de una que es la abuela de una de las estudiantes, que es enfermera, trabajó en la ciudad de La Plata y en Berisso. Y nada, como que ella nos decía que la abuela siempre le hablaba del tema Malvinas y demás, cómo ha atendido a chicos que volvían de Malvinas. Entonces, tomar un poco eso, ese relato. Y el otro día, conversando con una de las auxiliares en el momento del comedor, nos dice, mi papá es excombatiente. Entonces ahí, en esa charla que se dio en un momento del almuerzo, llegamos a una hija en este caso. Y ahí los chicos están tratando de armar la entrevista para ver qué le preguntan, cómo se lo preguntan. Por ahí ella nos dice, yo no tengo problema en hablar. Le preguntamos si por ahí podíamos llegar a la mamá, y la mamá es como que nos dijo que es un poco más reservada, como que no habla mucho del tema y demás. Entonces estamos viendo a ver si podemos lograr, aunque sea un punto de vista como esposa, porque lo que nos contaba ella es que cuando su papá viaja a Malvinas, a la semana, 2 semanas, por ejemplo, nos dice que la mamá se enteró que estaba embarazada. Entonces también en este caso, su hermana mayor. Entonces ver, no sé, qué sintió ella, esto de él transitar ese embarazo, la vuelta después de su pareja, pero en esa parte como que no, todavía estamos medio verde porque, ya te digo, fue hace muy poquito que nos enteramos que teníamos esta fuente. Claro, y tendrían en este recorte un recorte de guerra y de posguerra mayormente. Y vos Claro. decías el sentir. Creo que también es interesante ver los roles, ¿no? Como qué roles asumen. Me acuerdo del año pasado, Jóvenes y Memoria también, en los primeros tiempos, no solo era que no conseguían empleo, querían alquilar y no les alquilaban en algunos casos por ser excombatientes. Y me acuerdo un caso que nos contaban que la que tuvo que salir a alquilar sola era un excombatiente y su pareja, la mujer tuvo que alquilar como si ella alquilase sola, porque si él iba a buscar alquiler, por ser excombatiente, no se lo daban. Entonces, bueno, es interesante ver, sobre todo en los primeros años de posguerra y cuando va cambiando la posguerra, el rol que asumen estas mujeres. Claro, sí, eso es lo que también llevarlo para ese lado, y más que nada ver desde la misma entrevista si salía otro tipo de información que no sea propio de lo que quizás los chicos quieran preguntar.
ver para qué lado nos llevaba también las entrevistadas en este caso. No, eso siempre está buenísimo, o sea, ir con un cronograma, una guía de preguntas, 2 o 3 temas dentro de los temas de la entrevista, pero estar abiertos y ser flexibles a lo que surja, poder tomarlo, y no es que estamos con un cronograma y nos tenemos que, sí o sí, no nos movemos de acá. Eso está perfecto. Claro, sí, sí. Pero bueno, eso sería como el panorama en lo que nosotros venimos trabajando. Y con la enfermera que ya tuvieron la entrevista. No es muy, por lo que nos decía su nieta, no es como que ande mucho por ahí, así que la nieta es la que está haciendo el trabajo de ir preguntándole cada tanto, porque también disponemos de los tiempos en los cuales ella quiera ir hablando, ella quiere ir contando, así que en este caso la nieta es la que se está encargando de llevar a cabo las entrevistas de a poco, eh, y va pasando toda la información. Del otro lado, los chicos van desgrabando esas entrevistas y ya están empezando a producir. Bueno, ahí está bueno en ese caso también poder articular con la falta en un principio, ¿no? Esa falta de apoyo por parte del Estado. Bueno, lo que siempre cuentan los excombatientes, esto que decía Beto hace un rato, ellos no es que los recibe un equipo de profesionales de la salud, sino que los recibe el aparato de inteligencia de la dictadura. Como ella siendo enfermera, sí notó, ¿no? Esa falta de política de atención. Bien, Si había ahí una anotó. estrategia, porque, por ejemplo, justo estaba en un hospital que tuvo una línea de atención o no, como son cosas por ahí interesantes para ir tirando. Bien. Bien, pienso así como disparadores, por ahí a Ernesto y Germán se le ocurren otros. Ahí por ahí es interesante, porque son los compañeros, que te contacte con los compañeros de Berizo, del CBCIM. No sé si Sí, tenés contacto con ellos, con Jorge Di Pietro, después te pasamos el contacto. eh, Porque creo que hay infinidad de historias, ¿no? De- de gente. A ver, toda la sociedad el tema Malvinas atraviesa toda la sociedad. Así aún a los que no vivieron esa época, digamos, nos sigue atravesando. Y siempre vas a encontrar historias que a veces son. Aparecen historias que son, digamos, muy riquísimas, ¿no? Eh, y más en esa época, por ejemplo, en la zona de Berizo estaban eh, todos los trabajadores y trabajadoras de lo que era el astillero Río Santiago, que estuvieron muy relacionados también al esquema de defensa, ¿no? Estaba el Hospital Naval funcionando, eh, que tengo entendido que también hubo después alguna cuestión de heridos allí alojados. eh, pero por ahí más finito encontrar algunas puntas con los compañeros de Berizo, ¿no? Bueno, por supuesto, todo el ámbito familiar, las maestras, o sea, las maestras y los profesores, muchos de nosotros habíamos terminado la secundaria, ¿no? Sí, y las escuelas eh, que, que tuvieron alumnos que pasaron por allí y que fueron a Malvinas. Otra tarea también sobre esa cuestión es, nosotros también trabajamos en lo que es la reparación de los legajos de los compañeros que murieron en Malvinas, ¿sí? Que muchos de ellos figuran su legajo que abandonó sus estudios, pero no abandonó el estudio, es que la guerra les truncó esa posibilidad, ¿no? De aquellos que murieron específicamente. También es una tarea importante de identificar algunos de los caídos de la región que transitaron por las escuelas de Berizo como un acto reparatorio, esto, reparar los legajos, que no fue que abandonó el estudio. Eh, hay distintos temas que se puede entrar, ¿no? Y por supuesto la historia de las docentes, las maestras, las profesoras también, bueno, las familias, eh, como siempre decimos. Y esto, bueno, Gaby está profundizando en esta cuestión, y en la historia vas a encontrar todas aquellas mujeres luchadoras por la soberanía,
también dirigentes gremiales, de otras épocas también, vinculadas a la reivindicación y a la lucha por la soberanía. Bien, ahí nosotros encontramos una, una traba, porque nosotros, si bien pertenecemos a Berisso, estamos en el límite entre La Plata y Berisso, estamos en la franja, en el barrio del Carmen, para ser más precisos. Entonces, no tenemos quizás tanta conexión con el centro de Berisso. De hecho, muchos de los chicos se sienten más parte de La Plata que de Berisso. Tenemos mucha más matrícula de chicos que viven en La Plata, en los barrios aledaños. Entonces, encontrar gente que sea, o sea, encontrar en este caso a excombatientes y que sigan viviendo en el barrio, ahí encontramos una barrera. En el caso de la auxiliar esta, vive ella todavía en el barrio, el padre era de ahí del barrio, pero se mudó. Pero quizás también íbamos a hablar con el padre para ver si podíamos llegar a otras fuentes. Entendemos que mucha gente del barrio ya no vive ahí y quizás sí se mudó para otros lugares, pero ver si nos pueden facilitar, aunque sea nombre, un apellido, algo, para empezar a rastrear otro tipo de información. Claro, Porque ahí, los chicos, perdón, ahí Ahí hicieron los esa compañeros de búsqueda, Berisso tienen un libro hecho sí, no sé si tuviste acceso, y hay historia y testimonios de muchísimos, pero si te acercas a ellos te van a dar sí, aparte, es un límite, un límite, es la región, digamos, digo, ¿viste? La Plata, Berisso, Ensenada, claro, y sí. es una región que tiene una concentración muy importante de excombatientes. En su momento había alrededor de 500, en La Plata, Berisso, Ensenada, ¿no? Eh, bueno, por haber estado el Regimiento 7, la 10ª Brigada, eh, la mayoría hicieron el servicio militar en esa unidad, digamos. sí, yo iba a decir eso, que no te impongas, digo, con respecto a lo del límite Claro, geográfico político del distrito, si bien insistimos tanto en lo local, bueno, difuminar ese límite, no se queden con el límite tan preciso de Berisso, es como decir, bueno, ustedes habitan una franja ahí un poco indefinida, Claro. y está bueno que están cruzadas las identidades del distrito, bueno, no se queden como atados a eso, si encuentran personas que puedan aportar información o es combatiente, más allá que sean de Berisso, de La Plata, no importaría tanto porque, bueno, ustedes viven ahí en una franja límite, para que no se pongan esa barrera, o sea, ahí la barrera podemos destrabarla, no pasa nada si es de un lado o del otro, porque es Ah, bien, bien. muy finito Porque por ese ahí, límite. ¿En qué calle está la escuela? en la calle 38 y 126, vendría a ser la ex 98. Claro. Bien, Eh, por eso, si queríamos cerrarnos, digamos, a lo que es el barrio, eh, estamos a 3 cuadras de cruzar lo que es Ruta 11 y estar en la claro. parte de La Plata. Bien. Entonces quedábamos como muy chiquititos en el tema de la información y demás. Claro. No sé si tienen contacto con esta organización de combatientes que mencionaba Beto, no te escuché si, porque por ahí. Sí, tenemos, Ah, tenemos el contacto de Jorge, bien. Bien. así que bárbaro. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, Ana y Francisco Yo estoy contaron. escuchando, es que mi mamá, entre el 68 y el 70, fue maestra en ese colegio. Eh, Sabía que había estado en el Carmen, pero no quise decir nada porque no sabía la dirección. Ahora cuando da la dirección, mi mamá fue docente ahí hasta que
consiguió un poco más cerca, nosotros somos del centro, consiguió un poco más cerca, pero los primeros años de docencia, entre el 68 y el 70, fue docente en ese colegio, ¿no? Los años debe tener esto ya, ¿no? Se te escucha muy mal, Germán. Creo que los auriculares que te pusiste, no. A Hoy ver, son los auriculares, se escuchaba mejor, ¿verdad? ¿O soy yo que escucho muy mal? No, 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 tenía por los ahí, auriculares. Por ahí la conexión está media. no, decía que entre el 68 y el 70 mi mamá era maestra en ese colegio. Ah, mira. Este, sí, y es casualidad, ¿no? Después consiguió un colegio más cerca, de La Plata, porque nosotros éramos más tirando para el centro, pero 2 o 3 años, no recuerdo, iba al colegio ahí, ¿no? Los años de ese colegio, ¿no? Un colegio viejo ya. Mm. Mira qué casualidad, ¿no? Sí, claro. ¿Alguien más quiere contarnos de su proyecto? Ana, ahí se está intentando de silenciar, me parece. Allá. Bueno, yo estoy en una escuela en Ituzaingó, estamos trabajando en conjunto con otra profe y con 2 cursos distintos, y lo que eligieron trabajar los chicos eran historias de vida de los veteranos de Ituzaingó. Lo que fue su historia de guerra y lo que fue la posguerra también, cómo fue el proceso de la vuelta y bueno, todo esto de cómo siguió su vida, ¿no? Después de la guerra, eh, y bueno, cómo es su situación actual también. Y después también quisimos indagar el tema de las torturas, de si sufrieron torturas o no, de también si buscaban justicia desde este lugar, ¿no? De los abusos de poder y eso, pero bueno, con respecto a eso fuimos como más tanteando a qué veteranos combatientes estábamos entrevistando, porque la primera experiencia que tuvimos fuimos al Museo de Ituzaingó, y la persona principal que nos dio la charla era un veterano de carrera. Entonces ahí por las dudas fue como que fuimos con un poco más de cautela. Y junto con él estaba un conscripto, pero como que la palabra la tenía más el otro. Entonces fuimos como ahí, y más que nada nos contaron lo que fue la historia de la guerra y el después, pero no se habló tanto esto de los abusos del poder y eso. Así que bueno, a partir de ahí hablamos con una chica de derechos humanos del municipio, que es la que nos está guiando un poco acá a nivel municipal, y le dijimos si tenía algún contacto de algún excombatiente de Ituzaingó, pero que haya sido conscripto para que pueda darnos otro punto de vista, y ahí nos pasó el dato y lo llamamos para que venga a la escuela a darnos una charla y que los chicos le puedan hacer preguntas y eso, así que bueno, ahí estuvo bueno porque vimos otra versión y pudimos ver las 2 historias, eso estuvo muy bueno. Estuvo bueno también que vino con la hija, y eso fue interesante porque justo también les habíamos dado una actividad a los chicos para que hagan entrevistas en el barrio, y aprovecharon y entrevistaron a la hija, así que eso fue interesante también. Y fue interesante también que nos contó algo que no habíamos escuchado, que era esto de que estaban aprovechando ir con los hijos para el día de mañana cuando ya no estén, que los hijos puedan continuar contando la historia, ¿no? Y justo en esa misma escuela había entrado una chica, una auxiliar nueva, muy jovencita, que a mí me llamó la atención, porque es raro que un 19, 20 años ya pueda entrar como auxiliar, y ahí nos enteramos que esta chica también es hija de un excombatiente que justo se había jubilado y que por eso pudo entrar, así que también los chicos hablaron con ella y a partir de eso le hicieron más preguntas a ella. Así que bueno, ahí es como que vamos recabando cada vez más información, todavía falta un poco, pero ya estamos pensando en la muestra final, y la idea que surgió es hacer un mural movible, porque en la escuela ahí compartimos con primaria, entonces la idea era hacer un mural, pero bueno, no están mucho dadas las condiciones para hacer un mural ahí, así que la idea es hacer un mural movible y hacer un video a partir de ese mural, o sea, grabar a los chicos haciendo el mural,
tener escenas de lo que fue la visita al museo, de la entrevista a Oscar, este veterano que vino a la escuela, de la entrevista a la hija, y que los chicos también en este video vayan contando un poco todo lo que fue el trabajo y la información que fueron rescatando de todo este trabajo de investigación que hicieron. Así que bueno, por ahí estamos yendo. Bueno, es re importante esto que decías de haber contactado, como decías, con un soldado, ¿no? Porque a veces pasa, siempre lo señalamos, insistimos mucho en que a veces es muy difícil cuando escuchan los chicos, los grupos, incluso a veces los docentes también, la voz de un excombatiente, que es de primera mano, la historia de esa experiencia. Bueno, es muy difícil que no queden como adherida de alguna forma a la perspectiva de la guerra sobre ese testimonio o esa perspectiva que nos da ese relato. Entonces siempre es muy importante poder separar, digamos, lo que fue la guerra y bueno, lo que, no voy a repetir todo lo que ya contaron y señalaron muy atinadamente Ernesto, Germán y Gaby, pero bueno, es muy importante esto de poder escuchar otra voz, otras fuentes, bueno, insistimos mucho, si no es el testimonio, buscar otras fuentes, bueno, buscar eso, otra perspectiva para no quedarse con esa voz que por supuesto es muy pregnante, ¿no? Porque bueno, es quien estuvo ahí. Y también esto quería decir, bueno, los militares eligieron, no fue casualidad que este intento de recuperación de las islas fuera en ese momento, fue elegido estratégicamente porque la construcción de lo que es la causa Malvinas en nuestro país no es de 1982, digamos, desde los comienzos del Estado-Nación se incorporó la idea de las islas como parte de nuestra identidad, nos lo enseñaron en la escuela. Entonces, en el propio momento que la dictadura ejecuta esta maniobra, bueno, generó muchas adhesiones en la sociedad, incluso en personas que habían sido afectadas por la propia dictadura, exiliados, bueno. Entonces, a veces todavía hoy cuesta separar el legítimo reclamo de soberanía sobre esa maniobra también criminal, como tantas cosas que hizo la dictadura, de generar, intentar generar adhesión de la sociedad a través de este movimiento. Entonces, a veces todavía parece que fuera como difícil, ¿no? Separar. Y cuando Ernesto contaba, bueno, no es que a veces existen esas acusaciones de cuánto que tardaron en hablar, también hay que pensar no solo en lo judicial que viene Ernesto señalaba, bueno, ya hay testimonios de esos soldados hablando hace muchísimos años, también a la voz pública hablaron. También, no, por supuesto, muchos medios no querían escuchar eso, pero yo recuerdo, tenemos, incluso está colgada en nuestra página de la comisión, una entrevista que hace la revista Humor a excombatientes en los primeros años 80, donde ellos ya mencionan las torturas, pero bueno, ni era ese medio que les dejaba de algún modo decir esas cosas y quién quería en nuestra sociedad escuchar hablar de eso, porque también es verdad que sobre Malvinas todavía había una expectativa de querer escuchar cosas que no eran lo que efectivamente había pasado, ¿no? Entonces también es no solo qué se dice, sino quién quiere escuchar. Como las propias víctimas de los centros de clandestina detención, cuando salieron y sobrevivieron, la gente le parecía que eran dementes, que eran locos, que las cosas que decían, ¿cómo puede ser, no? Como, bueno, que hubiera personas torturadas en tantos meses, bueno, parecía todo una cosa absolutamente increíble los primeros meses o los primeros testimonios, hasta que la justicia no empezó a darle cabida, por decir así, a esos testimonios, tampoco la sociedad estaba muchas veces dispuesta a creer esto que parecía realmente... Y con lo de Malvinas yo creo que incluso peor, ¿no? Porque esta causa Malvinas tan construida durante tantos años, en la escuela nos impusieron que ser argentinos era también defender las islas, ¿no? Que parece que si dudamos de esa soberanía, si decimos los militares torturanos, estamos dudando de esa soberanía de las islas, no sé, como una operación muy rara en nuestra identidad nacional que fue construida adrede durante decenas y decenas de años. Entonces digo, creo que también hay algo ahí que
necesitamos seguir desarmando. Por eso esto era para rescatar esto que vos hiciste antes de buscar otras voces para poder, otras fuentes para desarmar ese relato del veterano, ¿no? De reivindicar la guerra y por lo tanto la dictadura. Bueno, muy valioso me parece eso que es larga, pero quería decir eso que me parece súper importante, no quedarse con una única voz, una única fuente. Además de tener el lugar de poder efectuar una denuncia de alguien que te escuche y que pueda llevar a cabo eso, también está el valor de poder contar lo que te pasó, entre la vergüenza de contar que fuiste saqueado, que fuiste torturado, que te pusieron una pistola en la cabeza, que montones de cosas, lograr romper esa inercia y esa fuerza, tener esa fuerza para contar, romper con la vergüenza y además romper sabiendo que ese mismo torturador que te hizo todas esas cosas también está dando vueltas, ¿no? Y te lo podés cruzar en una calle, te lo podés cruzar en un bar, en cualquier lado. Se hace mucho más difícil poder contar y sacarse de encima todo el dolor que tiene un torturado en Malvinas y acá mismo también, ¿no? Yo a veces mucho lo comparo cuando es un delito de género y las pibas cuando logran poder hablar y poder expresar todo lo que pasó, y siempre uno dice, pero 10 años después, 15 años después vas a contar lo que te pasó, bueno, no se puede antes. Es tan fuerte lo que uno experimenta cuando son torturas, que no es fácil poder hablar. La ayuda que ha hecho el CICIN a los compañeros de poder darle una oreja grande y decirle, bueno, hay una causa, vamos a armar una causa para devolverle un poco de justicia a todos esos pibes torturados. Eso los ayudó bastante a poder animarse a hablar. Pero es muy difícil, es muy difícil largarse y contar todas esas cosas. Me sumo a lo que dice Germán. Digo, dos cuestiones. Una para los docentes, que después hay que ponerlo a disposición, es la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Es cómo hay que abordar el tema de Malvinas en la educación. Porque la verdad que hemos visto, en el transcurso de todos estos años, situaciones terribles, ¿no? Que vemos que van a las aulas estos grupos y le hacen una oferta a los pibes de jardín de infantes, de la primaria, de armamento, de misiles, de fusiles, digo, que eso no tiene nada que ver con el aprendizaje de la cuestión Malvinas. Y un poco la experiencia que tuviste, Ana, es esa, digo, hay lugares que están administrados por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas Armadas de la dictadura. Y vas a encontrar específicamente ese discurso, donde cualquiera que se le ocurra decir otra cosa, ahí no va a estar. Y en esto nosotros trabajamos muchísimo en la deconstrucción de la figura del héroe, ¿no? ¿Por qué? Porque también venimos de una generación en la cual a nosotros nos decían, pibe, andar a hacer la colimba que vas a salir más hombrecito. Digamos, o sea, imagínense de esa situación a la actual. Y con todas estas cuestiones, trataron de edulcorar lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es atravesar un conflicto bélico, ¿no? Le digo, si hay y esto también en abordar esta cuestión en perspectiva de derechos humanos. Cualquier guerra es un crimen, ¿eh? Cualquier guerra es un crimen. Y también el derecho a los pueblos a vivir en paz, como algo, es una cuestión fundamental, digamos, ¿no? De lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, hay una construcción de la mirada bélica, pro-militarista, pro-dictadura, pro-gesta, que hay que poner en discusión. Y esto, ¿por qué? Porque eso, digo, las circunstancias que se vivieron allá fueron circunstancias traumáticas. Por más que quizás no tuviste una acción física, de una tortura física, pero sí tuviste una acción de tortura psicológica. Digo, las situaciones que se dieron
reducción a la servidumbre era algo que sucedía ya en la colimba, ¿eh? También sucedió en Malvinas. Entonces, eso, hay que deconstruir esa figura del héroe que las Fuerzas Armadas le quisieron dar a muchos compañeros, digamos. La memoria lítica, ¿no? El tipo de bronce que llevan a un acto, pero que no habla, que lo pellizcás y no tiene sentimiento, que no puede llorar, que no sufrió, y que lo único que le recomendaron es contar, está escrito así, ¿no? Los actos heroicos que sucedieron durante la Guerra de Malvinas. Y me parece que como sociedad hemos avanzado muchísimo y lo hemos aprendido de las nuevas generaciones. Y esto es lo que nosotros estamos también aprendiendo y tratando de esta tarea que es abordar un tema muy difícil, esta deconstrucción de cómo nos dejó plantada la dictadura y en democracia de esta representación de lo que fue el conflicto de 1982. Y, digo, los testimonios están a la vista y la disputa de sentidos está a la vista, y más en este presente, ¿no? Donde vemos que son invitados a desfilar a tipos que los señalamos con el dedo, como decía Germán, que son los tipos que torturaron. Este, pero por eso, y esto insisto con los docentes, y después lo vamos a poner en el grupo, que es una cuestión que también a ustedes los protege porque se han dado circunstancias en las cuales ha habido situaciones muy difíciles en las aulas de discusiones de interpelar a un docente porque se toma o se atraviesa la cuestión Malvinas en las aulas con esta perspectiva. Y porque está en la ley de educación. ¿Eh? Está en la ley de educación. Bueno, no sé si les parece ir cerrando. Acá el compañero Acá. Motorola, que no sé el Compañero nombre. Motorola es Pablo, creo, ¿no? Si Pablo, me Pablo. acuerdo bien, ¿tu nombre es Sí. Pablo? Sí, Pablo, disculpe que todavía, y eso que ya hay tiempo con la tecnología, pero a veces, bueno, Nos pasa una todo. cuestión que tiene que ver un poco con el nacionalismo. Una cosa es el nacionalismo europeo, otra cosa es el nacionalismo sudamericano, ¿sí? Y mi pregunta es la siguiente, con respecto obviamente al ejército en esa época y demás. ¿Ha habido en algún momento algún tinte de nacionalismo, digo, en este sentido? Últimamente tuvimos dos presidentes, uno dijo las Malvinas serían un gasto para la Argentina y tenemos otro que dijo que su ídola era Margaret Thatcher. Eso también nos está jugando, digamos, una disputa, digamos, lo cultural dentro de las aulas, porque tristemente a veces se encuentra algún estudiante que dice, bueno, nosotros perdimos la guerra, las Malvinas son de los ingleses. Y eso lamentablemente duele, obviamente. Por supuesto se intenta trabajar, pero también tenemos que trabajar, digamos, dentro de lo que por supuesto es la cultura, ¿sí? Porque verdaderamente ese concepto, esa cuestión está ganando algún espacio dentro del ámbito educativo. Y por supuesto, a veces uno dice, bueno, si no defendemos a nuestra tierra, nuestra patria, digamos, ¿qué defendemos? ¿No? Digo, para todo hay respuesta. La guerra no da derechos. ¿Mm? Y por eso es muy importante, digo, por eso insistimos con esto. Cualquier tema que ustedes tomen, me parece que es oportuno hacer una cuestión introductoria a la cuestión. Introductoria a la cuestión. Esto que vos planteabas recién. La guerra no da derechos y hay una resolución de Naciones Unidas de octubre de 1982 donde llama nuevamente a volver a la instancia que se había dejado, porque encima, a ver, a ver, la guerra de Malvinas no fue una guerra, no fue, la República Argentina nunca le declaró la guerra a Gran Bretaña. Fue un conflicto bélico. Digo, en cuestiones muy precisas, estoy hablando, en lo general se habla de la guerra de Malvinas, pero no fue una declaración, no hubo nunca una declaración de guerra. Terminado el conflicto, resolución de 1982, después la ponemos a consideración para conocimiento, Naciones Unidas llama nuevamente a las partes a cumplir
con algo que fue el logro más importante de nuestra política exterior, que fue la resolución 2065 del año 1965, que logró que Naciones Unidas reconozcan la disputa de soberanía. Hay un material, esto, ahora, para que mejor, no me lo, acá está. Este es un cuaderno que hicimos hace 10 años con Cetera, y este año lo volvimos a actualizar. Gaby, después yo te pasé, si querés poner el link. Hicieron muy pocas copias en papel, que se llama Malvinas, Paz, Soberanía y Descolonización. Yo le llamo el resumen Lerú. Me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, te llevabas historia y te comprabas el resumen Lerú, estudiabas el resumen y aprobabas historia porque era un resumen. Bueno, esto es similar. Es un cuadernito muy simple, pero que atraviesa todas estas cuestiones. Las cuestiones históricas, las cuestiones geopolíticas, la disputa de soberanía, las cuestiones de medio ambiente, las cuestiones de recursos naturales, derechos humanos, la paz. eh, entonces sería muy importante que de alguna forma, para poner en contexto, tomen algún punto de introductorio. Algo muy importante para tomar un punto introductorio es que es ley, que es obligatorio tener el mapa bicontinental en todas las escuelas, en todas las aulas, que no le pase. A ver, ¿cuál es la experiencia nuestra? Nosotros no queremos que a las nuevas generaciones les pase lo mismo que nos pasó a nosotros en 1982, no saber de qué se trataba el tema. ¿Mm? Entonces, si no sabemos, no podemos querer lo que no conocemos. Entonces, hoy la información que existe, la posibilidad del acceso a la información es mucho más fácil en cuanto a la accesibilidad. Ni siquiera tenemos que imprimir esto en papel, sino que lo podemos tener en forma digital, que esto es una gran ayuda. Entonces, hay puntos introductorios para no quedarnos exclusivamente, ¿para qué? Para generar también algún tipo de expectativa o de situación que pueda tomar como para seguir investigando en otra área, ¿no? Y tomar la cuestión Malvinas. ¿Esto sucedió? Sí. Las torturas sucedieron, sucedió la guerra Malvinas, pero ¿por qué sucedió? ¿En qué contexto y cómo seguimos, ¿no? Eh, eh, yo después, Gaby, si puedes pasar el link, es un QR que van a poder descargar este material que está actualizado, digo, porque en 10 años, por eso, en 10 años pasaron infinidad de cuestiones. Ahí Eh, se lo pasé a María Elena porque a mí no me dejaba cargar el archivo. Ahí ah, está, ahí lo pasamos en link, Gaby, ahí así está. pueden. Después lo voy a compartir en el Classroom también. Ah, Bien. buenísimo. Hay varias cosas que mencionaste vos, Gaby, como por ejemplo la resolución de las mujeres, bueno, todo lo de Istor, todo eso está ¿cómo es? En el Classroom. Voy a sumar este libro que mencionabas, Hernán, Genial. porque ese no lo tenía. Sí, yo el año pasado había dejado también un par de documentales. Y esto que decía, perdón, compañero que habló, eh, Ya para la próxima voy a poner el nombre y voy a aprender, no, Pablo. Pablo, perdón, perdón. A ver, No, porque perdón yo. estas inquietudes surgen en el aula. El tema, porque, insisto, nos enfrentamos a una cultura estratégica, ¿no? Esto, recién hojeando el libro, los isleños, ¿no? El principio de autodeterminación, ¿no? Que también lo hemos escuchado. Y bueno, perdimos la guerra, ahí hay una población, son los dueños. No, digo, a ver, son una población insertada. La población que se expulsó fue la población que fueron los primeros colonos y seguramente hubo y hay antecedentes, que hubo pueblos originarios de allí también, pero fue una población este, extirpada por parte de una invasión de los británicos, ¿no? Entonces, hay muchos temas que hacen a la confusión general, ¿no? Y con argumentos precisos, digamos, ¿no? Eh, bueno, es una población intentada, no tienen el principio de autodeterminación. El principio de autodeterminación les corresponde a los pueblos.
y los que viven allí no son un pueblo, sino que es una población insertada. Eh, y hay así un montón de temas, esto de los mitos, ¿no? Hay muchísimos mitos de la guerra específicamente de Malvinas, como esto que planteaste vos, y bueno, perdimos la guerra. Bueno, señor, mire, la guerra no da derechos. ¿M? Y hay resoluciones de Naciones Unidas, y esto está basado en, em, perdón, en lo que es los tratados internacionales, ¿no? Eh, y lo que yo les decía también, a ver si encuentro la imagen, trabajar con lo que es, ay, no sé si se ve, espera que yo... Ahí O te sea, lo borro el puse un fondo. fondo de pantalla porque yo estoy en obra en mi casa y estoy a pila. El mapa bicontinental, ¿no? A nuestra generación se nos dio una dimensión del país con esa porción antártica a la izquierda y chiquitito, como si fuera una porción de pizza así. Entonces nunca tomamos dimensión de lo que es nuestro territorio. Entonces es muy importante también en la cuestión Malvina entender cuál es nuestro territorio, cuál es el centro geográfico de nuestro país, que no es Córdoba, sino que es Ushuaia, la misma distancia que hay de Tierra del Fuego a La Quiaca es la misma distancia que hay de Tierra del Fuego al Polo Sur. Entonces, esto es una acción también decolonial. Eh, entonces, empezar a comprender la importancia que tiene y la importancia también en términos de pasado, de presente y de futuro. ¿Eh? En recursos y en bienes naturales. Desde el CECIN La Plata trabajamos en lo que es todo el tema de la alimentación, el tema de pesca social, pesca soberana. Le podemos dar de comer en estas circunstancias terribles que está pasando en nuestro país, las mejores proteínas a nuestros chicos con recursos que son del Estado, que es el tema de la pesca. Entonces, hay infinidad de temas para abordar. Este, y en esto, por supuesto, los convocamos a que sigamos trabajando, que sigamos produciendo inquietud, conocimiento, interés de algo que nos pertenece, ¿no? No sé si hay más preguntas, ¿alguien más quiere aprovechar la oportunidad de hacer algún comentario? No necesariamente preguntas, puede ser alguna reflexión, o lo que quieran. Bueno, no sé, Ernesto, Germán, si quieren, eh, yo creo, en nombre de ustedes digo que nos podemos seguir encontrando. Es que puede ser que si las docentes, bueno, hoy no están, hay muchos que no están acá porque, bueno, por un lado el tema de los horarios siempre es difícil compatibilizar, a veces cuando ponemos un horario de la mañana. Es mejor la tarde, nunca sabemos bien. Creímos que las 6 de la tarde era un buen horario, eh, pero bueno, siempre pasa que quienes no pueden o trabajan tarde no se pueden conectar. Así que les agradecemos un montón a quienes estuvieron acá, a los jóvenes de allí de Morea, es verdad, la localidad. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Valoramos mucho que se hayan interesado y conectado y estar ahí con sus profes, muy importante, muy valioso. Lo mismo en el resto de los coordinadores que se conectaron. Y esto lo grabamos, digo, porque también a veces pasa que no se pueden conectar y nos dicen, ay, lo grabaron, me gustaría verlo. Así que no les avisamos al comienzo, pero está siendo grabado, así los podemos compartir con quienes no pudieron estar eh, en sincrónico. Y bueno, digo esto, Ernesto, Germán y Gaby, seguramente, no me cabe ninguna duda, están a disposición para consultas y nos podemos seguir encontrando y generando otros espacios aquí y si no, también presencial. Hay muchos grupos de La Plata este año que trabajan con Malvinas, bueno, de La Plata y Berizo, ¿no? Después le vamos a pasar bien, aprovechar también las distancias, bueno. Está bueno por ahí pensar algo. Hermanos de Quilmes también.
Tal cual, bueno, Germán es de Quilmes, ha estado en el espacio sitio de memoria del ex Pozo de Quilmes, que la comisión cogestiona con otras instituciones. Bueno, Germán ha estado ahí y también hay docentes de Quilmes que se han contactado con él, porque bueno, siempre a disposición para lo que haga falta y para dar una mano y una orientación a los trabajos de jóvenes sin memoria, así que sepan que es muy importante lo que ustedes hacen para toda la comisión. Y bueno, muchas gracias a todos. Si les parece, Ernesto, Germán, cerramos. Bueno, con respecto al centro clandestino de detención, es un poco el granito de arena que cada uno va poniendo para poder entender un poco esta cuestión Malvinas, ¿no? Ligar dictadura con Malvinas, sin entender que fuimos los jurados de esta dictadura militar, nos hace partícipes también de todo lo que fue nuestra historia. Yo estoy todos los jueves allá, desde ya hay charlas educativas que los invito, quien quiera participar, todos los jueves por la tarde, a partir de las 13:30, se hace una visita por todo el centro clandestino y a finalizar hacemos una charla de Malvinas explicando muchas cosas de estas de las que hablamos ahora, y se hace una vuelta que la verdad que está buena porque hay que gente que estuvo de un lado en la dictadura y... Se va la señal, Germán. Estamos como perdiendo. Estoy, en definitiva, invitarlos al Pozo de Quilmes cuando quieran, cualquier jueves, y entender un poco más esta cuestión de Malvinas en la historia, ¿no? Ahí quedó clarísimo. Se alcanzó a escuchar todo buenísimo. Lo vamos a Bueno, tener presente también para los que estén por la zona de invitarlos los jueves allí. Bueno, no sé, Gaby, ¿ibas a Nos decir vemos la algo? próxima, No, cuando quieran. agradecerles. Bueno, Y faltaría, después le pasamos específicamente lo que dice las leyes de educación nacional y provincial sobre Malvinas. no, bueno, Eso fue lo único que me faltó, el resto lo fui Sí, mandando yo al después chat. lo busco, tengo específicamente lo que dice, si no es muy larga la ley para leerse toda la ley, pero es un recurso que estamos tratando que todos los docentes lo tengan, digo, como es un elemento, y más cuando tratamos estos temas, ¿no? Porque es difícil a veces en algunos distritos abordar esta temática, digamos. buenísimo. Sumamos eso también. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. gracias. Que estén Hasta bien. luego. Hasta prontito. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.